vimos, y luego en su trayecto van recibiendo aportes de energía que son producidos por un azúcar que ustedes conocen muy bien, que es la fructosa. Por lo tanto, vamos teniendo grandes aportes para estas células que van en desarrollo y que luego van a recorrer todos los túbulos seminíferos, el conducto deferente, hasta ser eyaculados y depositados en la vagina femenina para poder efectivamente lograr la fertilización de este ovocito secundario. Y también fuera de los túbulos seminíferos, rodeando toda esta estructura, vamos a tener a las células de Leydig, cuyo papel es importante en la producción de la hormona masculina testosterona. ¿Ya? Vamos a pasar la otra. Aquí mostramos nosotros cómo se estructura la meiosis, partiendo de la base de que todos ya saben cuáles son la primera división meiótica, la segunda división meiótica, y que cada meiosis está conformada por la profase 1, la metafase 1, la anafase 1, telofase 1, que ahí sobreviene la primera división meiótica, y luego tenemos la segunda división meiótica con la misma etapa, pero obviamente que ocurren procesos diferentes. Ahora, si alguien, ¿no es cierto?, tiene duda de los procesos, bueno, para eso estoy yo y está el correo de preguntas, que es el biología.santamaría.la Florida, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes, ¿no es cierto?, cuando estén estudiando y estén haciendo toda esta recapitulación de los contenidos, tienen que ir anotando las preguntas que les surjan y después me las hacen y yo se las resuelvo. Bueno, ¿no es cierto?, es la espermatogénesis. Y después la diferenciación sería la espermiogénesis, y es cuando esta célula normal, que es redondita, se va a transformar en la célula como nosotros la conocemos, que sería esa forma, ¿cierto? La forma es característica y es funcional. ¿Por qué? Porque ella tiene que horadar, tiene que perforar estas células de la corona radiata, tiene que separarlas, entrar a la zona pelúcida, atravesarla, y luego tiene que penetrar la membrana plasmática para lograr efectivamente la fertilización. Si el espermatozoide no es capaz de hacer eso, es un espermatozoide inviable. Si todos los espermatozoides del varón tienen algún problema, ya sea en la movilidad, en la cola, en la cabeza, en el acrosoma, esta persona va a ser infértil. Más adelante también vamos a repasar los métodos anticonceptivos, tanto artificiales como naturales. Y obviamente un poco de la parte de lo que es la fertilización propiamente tal y el desarrollo embrionario. Si ustedes quieren, si no, nos abocamos solamente a repasos, me refiero a preguntas, ¿ya? Acá en esta diapositiva lo que teníamos era cuáles son las hormonas que intervienen, ¿cierto? Y también nos mostraba los ciclos de regulación positiva y negativa, los feedback positivo y feedback negativo, que es cómo funciona en todo el sistema endocrino de nuestro cuerpo. Recuerden que esto es la generalidad, pero centrado hacia el sistema reproductor. Y estuvimos hablando del papel de la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Y recuerden que la palabra tropinas se refiere o trópicas o tróficas, que son sinónimos, que se refieren a todas aquellas hormonas que van a actuar como como célula blanco sobre una glándula y que van a hacer que esa glándula produzca a su vez sus propias hormonas. Por lo tanto, la célula blanco de una hormona trópica es una glándula, ¿ya? Es cualquier glándula, no puede ser un músculo, en el caso de que el músculo no va a producir ninguna hormona. Por lo tanto, una hormona trópica, ¿cierto?, es aquella hormona, vuelvo a repetir, que su célula blanco es otra glándula. Y a su vez esa glándula, cuando reciba estas órdenes, va a producir sus propias hormonas. Por lo tanto, ¿cierto?, si ustedes ven acá, y estamos con el cursor, la GnRH está producida en las células del hipotálamo. Por lo tanto, es una neurohormona, podríamos decirlo así, y es liberada por la circulación a través que está que se llama porta, ¿no es cierto?, que está conectando el hipotálamo con la hipófisis, va a liberar ahí en ese pequeño torrente, los pequeños capilares que están ahí, va a liberar su acción, su hormona, y va a provocar qué cosa en buenas cuentas, que
la adenopófisis libere dos hormonas que a su vez también son trópicas, la LH y la FSH, que como estamos hablando del hombre, ya dijimos que la LH iba, ¿cierto?, directamente a actuar en su célula blanco, que son las células de Leydig, para aumentar o producir testosterona, y la FSH va a actuar sobre las células de Sertoli, provocando la liberación de una hormona que se llama proteína ligadora, ¿no es cierto?, de andrógenos, y va a potenciar mayormente la captación también de la testosterona, ¿ya? Y de los andrógenos que son de las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, todo esto combinado nos va a provocar en el varón la activación de la gametogénesis, la producción de los caracteres sexuales secundarios propios del varón, la modificación de su cerebro y otras acciones que son, por ejemplo, la síntesis de proteína, el aumento del metabolismo y potenciar otras hormonas sinérgicamente, como la hormona del crecimiento o las hormonas tiroideas. ¿Ya? ¿Habían algunas consultas acá? Voy a ir a mirar mi página de, no sé dónde estará mi, creo que será este, ¿no? No, no es este. Este entonces, no sé dónde está mi Meet. Déjenme ver aquí, no. Yo me pierdo acá, chicos, con tantas ventanas, pero la idea es que quiero saber si alguien me está preguntando algo, si tiene dudas, porque no sé dónde tengo la cosa de, a ver, no está aquí. ¿Hay dudas? Porque están tan calladitos que no sé lo que está pasando por ahí. Ah, aquí estamos, ya. ¿Tienen dudas? Voy a ir al chat. Hola, profe, nomás dice. No, profe. Ya, nadie más tiene dudas. Perfecto, entonces voy a volver a la presentación. ¿Están viendo la presentación? ¿Estoy mostrando la presentación o estoy mostrando fotos de cuando yo era guagua? No, profe, Sí, sí se se ve, ve. profe. Ya, ya, ok. Ok, ahí estamos. Entonces, acá vamos a pasar la clase de hoy día y vamos a conocer ahora un corte del ovario, ¿cierto? El ovario es la gónada femenina y tenemos dos, ¿cierto? Una en el lado derecho y una en el lado izquierdo de nuestra parte abdominal, ¿ya? De la parte donde está bajo el abdomen, ¿cierto? Cuando nosotras entramos a la pubertad, la verdad es que toda la estructura de nuestro ovario está en funcionamiento desde la etapa embrionaria. Todas las células que van a conformar o van a ser parte de nuestro ovario, de nuestras células gaméticas, han migrado en nuestra etapa fetal, ¿ya? A los 3 meses, estas células indiferenciadas que van a conformarse en los oogonios posteriormente ya han migrado a lo que va a ser el saco vitelino y luego lo que se va a conformar, ¿no es cierto?, perdón, en los ovarios y en toda la Profe, parte. Dime. perdón que la interrumpa, pero se le quedó pegada la presentación. Ay, no me puedo. No quiero que no estás viendo. Es la primera imagen ¿Estás de la viendo la parte presentación. del profesor masculino? Sí, todavía. Ah, ya, entonces algo raro hay aquí. Entonces no estoy presentando la que tengo que presentar. Déjame ver, por favor. Sí. Ah, ya, esta es la que yo estoy presentando entonces. Muchas gracias por avisarme, eso es lo que necesito, ¿ven? Ya, ahí estoy. ¿Ahí me quedé pegada? Sí, ahí se quedó pegada. ¿Ahí está pasando? Sí, ¿Ya? ¿Ahí? sí, también está pasando. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, ya, lo que pasa es que estaba presentando otra pantalla que no era la que ustedes estaban viendo. Perfecto, ya. Ahora sí. Muchas gracias. Volvemos a repetir entonces. Ya. El aparato reproductor femenino no vamos a ver sus partes externas, sino que nos vamos a abocar básicamente a lo que nos interesa, que sería el ovario y lo que ocurre ahí dentro. Bueno, haciendo un poco de historia y recordándole la materia que ustedes ya deben manejar, me imagino yo, y si no la manejan es porque se la ha olvidado nomás y tienen que refrescarla. Nosotros sabemos que a diferencia del hombre, ¿ya? Podríamos decir que el proceso de formación de los ovocitos comienza en la vida intrauterina. Cuando la mujer nace, obviamente la niñita, ¿no es cierto?, nace y la mamá la da a luz, todo el proceso queda detenido, como en stand-by, ¿ya? Stop, podríamos decir, si tuviéramos una grabación.
Por lo tanto, no es que nosotras en la pubertad vamos a reiniciar o vamos a iniciar de nuevo, ¿no es cierto?, nuestro proceso meiótico, sino que lo vamos a reanudar. ¿Por qué? Porque estaba detenido. ¿En qué etapa de la meiosis? En la primera división meiótica, básicamente en la profase 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotras hemos empezado con todo el proceso de la diferenciación de esta célula gamética cuando estamos dentro del vientre materno. Y aproximadamente, ¿no es cierto?, en el momento del nacimiento, esto se detiene. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Entonces, el proceso completo con la reanudación y todo. Y también tenemos otro problema, que nuestro ciclo o nuestro proceso no se termina completamente con la liberación del ovocito secundario, sino que también queda inconcluso. No así, si ustedes se fijaron, en la gametogénesis, perdón, en la espermatogénesis, que el proceso se completa, es decir, el hombre, cuando han transcurrido los 74 más o menos días del procedimiento, él libera una célula madura y que es funcional, está lista para fecundar. En cambio, cuando nosotras ovulamos y liberamos esta célula desde el ovario hacia las trompas de falopio, o dicho de otra manera, hacia la cavidad abdominal, porque hay algunas personas, que lo vamos a hablar más adelante, cuyo ovocito secundario ovulado cae al abdomen y ahí degenera, ¿cierto? Menos mal que degenera si es que no es fecundado. Ya vamos a hablar de todo eso cuando hablemos de los embarazos, en los embarazos ectópicos. Bueno, cuando nosotros ovulamos, lo que estamos ovulando o liberando desde el ovario es una célula gamética que todavía no está madura, que no ha cumplido su meiosis. Por lo tanto, nuestro procedimiento es bien particular, ¿ya? Si comparamos las etapas de proliferación, crecimiento, maduración, en nosotros hay diferencias. Si comparamos la espermatogénesis con la gametogénesis o ovogénesis, ¿cierto? O oogénesis, son bastante diferentes. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos cuáles son las diferencias y las vamos a ver ahora. Este corte que está acá abajo, que ustedes están viendo y que yo lo estoy mostrando con el cursor, que voy a ver mi lapicito ahora si me funciona. Y voy a elegir el color negro, ¿ya? Acá, como yo estoy marcando, es un corte de ovario real. No sé si lo alcanzan y lo están viendo ustedes. Ay, aquí no hay, de verdad que ya lo habíamos visto, esto aquí no hay lupa, y la necesito mucho para cuando puedan ver, pero bueno, no hay lupa. Fíjense que no se ve cómo está acá arriba, ¿cierto? No se distinguen mucho los ovocitos, pero miren acá, aquí, por ejemplo, hay una célula gamética en crecimiento, aquí hay otra, aquí se está viendo otra, acá estamos viendo, esto es una fotografía real, ¿cierto? De microscopio, y acá estamos viendo una mucho más grande. Esto que está aquí es el gameto, eso chiquitito blanco. Ese es el ovocito en diferentes estadios de desarrollo. Acá lo están viendo, esa es la conexión, las arteriolas, las vénulas, y acá está toda la parte que sería como si estuviéramos haciendo una analogía, donde van los conductos deferentes, donde van los tabiques, etc. Esta es la parte de, podríamos decir, como el estroma de la médula o la médula del ovario, acá, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener todas las células en crecimiento. ¿Pero de qué se componen estas células? ¿Está solamente el ovocito solo? No, ¿cierto? El ovocito va acompañado con diferentes tipos de células que forman parte de una estructura que se llama folículo. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Bueno, acá tenemos en este puntito blanco el ovocito, que va a ir experimentando diferentes estadios de la meiosis, ¿ya? Y todas estas partes grandes que vemos acá, o esto que se ve aquí, son líquidos. Esperen, chicos, que me están llamando, así que voy a cortar porque no tengo idea quién es, pero adiós, porque estamos en clase. Entonces, acá es líquido, y las células que rodean acá son células que acompañan al ovocito, que serían como un símil de la célula que se llama célula de Sertoli, ¿se acuerdan?
La célula de Sertoli es la célula que acompaña al espermio. En cambio, acá estas células foliculares cumplen una función parecida también, pero acá no vamos a tener, por ejemplo, células de Leydig, pero también vamos a tener células que nos van a ayudar a producir las hormonas que vamos a necesitar durante el procedimiento. Entonces, vamos a ir analizando solamente los nombres porque después supongo que viene una diapositiva donde yo puedo ver más de cerca. Entonces acá yo tengo folículos primordiales. ¿Qué son estos folículos primordiales? Son células que tienen una sola capa de estas células acompañantes y que dentro tienen la célula gamética en su estado diploide, es decir, una célula 2N, que es el oogonio. El oogonio va a sufrir, por ejemplo, múltiples mitosis, va a reproducirse, va a aumentar el número de los oogonios que tenemos, eso pasa en la vida intrauterina, y luego, ¿no es cierto?, van a crecer y se van a transformar en ovocitos primarios. ¿Ya? Los ovocitos primarios, que tenemos muchos, las mujeres en la etapa intrauterina, van a ser influenciados por hormonas femeninas, y van a empezar un crecimiento, ¿ya? Lo que se llama, podríamos llamarle, ¿no es cierto?, la cohorte de folículos que tenemos, van a empezar un crecimiento, van a producir un aumento de tamaño, van a empezar a engordar, a crecer, y van a entrar en meiosis, solamente algunos. Ahora, ¿cómo es el procedimiento por el cual entran en meiosis? ¿Cierto? ¿Entran todos en meiosis? No, solamente entran algunos. En la clase, no sé si se acuerdan de esta analogía que yo les hacía, es como si yo les pasara a ustedes, a todas las chicas, un globito. Entonces, bajo la orden de la hormona femenina, por ejemplo, en este caso serían las hormonas androgénicas, ¿ya?, empiezan a crecer estos folículos, empiezan a crecer estos folículos primarios, pero solamente crece en forma desmedida o más grande, ¿quién? Solamente aquel, ¿cierto?, que va a ser llamado a formar parte de este procedimiento que se va a transformar en un ovocito secundario. Mientras, nosotros vamos a tener acá estos ovocitos primarios que van a entrar en la primera división meiótica. ¿Quiénes? Algunos solamente, no todos, ¿ya? De los que entraron a la primera división meiótica, ustedes saben que la primera división meiótica, en la profase 1, hay varias etapas, leptoteno, cigoteno, paquiteno, etc. Entonces, en esas varias etapas va a ocurrir el entrecruzamiento, el crossing over, etc. Y por lo tanto, todos estos procedimientos están ocurriendo ¿dónde? Dentro del embrión femenino, dentro del útero de la mamá. Es decir, todos estos procedimientos que están ocurriendo son intrauterinos. ¿Ya? Una vez que estos ovocitos secundarios han pasado por su profase 1, y antes de que termine la profase 1, se detiene esto, y el bebé femenino nace. ¿Con cuántos de estos folículos primarios o ovocitos primarios que ya han iniciado su primera división meiótica contamos? Aproximadamente, cuando una mujer nace, de los millones de folículos que han estado presentes en su ovario, nos quedan aproximadamente unos 400.000, muy poquititos. 400.000, imagínense el número, 400.000 en diferencia a los 350 millones de células espermáticas que cada varón eyacula. Cada vez, ¿cierto?, que él va a eyacular, él podríamos decir que tiene una producción de 350 millones de células gaméticas. Y nosotras, al momento del nacimiento, quedamos, podríamos decir, con unos 400.000, ¿cierto?, folículos que contienen dentro un ovocito en un estado todavía indeterminado de término de su meiosis. Todavía está detenido en la profase 1. Y yo no tengo muchos. Por lo tanto, ahí yo podría pensar, esa es una de las razones, ¿cierto?, por el cual que las mujeres llegamos a la menopausia y ya no tenemos más ovocitos secundarios que ovular. No hay más células gaméticas, se nos acabaron. ¿Ya? Bueno. Siguiendo el procedimiento, entramos a la pubertad, ¿cierto? Aumentan las células, las hormonas androgénicas, aumentan el tamaño de nuestros folículos y por un proceso obviamente genético del sistema nervioso, también del eje hipotálamo, hipófisis, gónada,
¿ya? Se nos disparan estas hormonas que nos van a ayudar a reanudar nuestra meiosis. Y usted dice, oh, me llegó la primera vez la regla, ¿cierto? La primera vez mi menstruación, ya entré a la pubertad. Pero ¿qué está ocurriendo en su ovario? Lo que está ocurriendo en su ovario es que alguien le puso a la grabación play y empezó a finalizar la primera, ¿cierto? La profase 1, la metafase 1, la anafase 1, la telofase 1, y en este momento usted tiene un ovocito secundario. El ovocito secundario ahora va a empezar su proceso, es como que se inició nuevamente la meiosis, va a empezar la profase 2, la metafase 2, y nos vamos a encontrar ahora con esta célula que está aquí, que es el folículo maduro o de Graaf, y ese folículo es el que está preparado, el que ya ha generado suficiente cantidad de hormonas como para producir, ¿no es cierto?, un procedimiento llamado la ovulación. Obviamente, este proceso de la ovulación va a requerir de hormonas que son hipotalámicas, hormonas hipofisiarias y obviamente el aumento de las hormonas estrogénicas que son propias de nosotras las mujeres. Y por lo tanto, una vez que este ovocito salga, acá ovocito, fíjense que yo no le he llamado óvulo, yo le estoy llamando ovocito secundario. ¿Por qué? Porque todavía no es un óvulo, no es una célula madura. ¿Cuándo va a ser óvulo? Cuando expulse el segundo cuerpo polar y cuando el espermio entre dentro del citoplasma del óvulo y se provoque la singamia, que es decir, como el acoplamiento, el reordenamiento de los cromosomas tanto del varón como de la mujer, y ahí, ¿cierto?, se produce el término de la meiosis femenina. Ahora, ¿qué estoy viendo yo entonces en este ovario? Estoy viendo células en diferentes estadios de la meiosis, ¿ya? Y una vez que el ovocito es liberado hacia la cavidad abdominal y es succionado por las trompas de falopio y entra a las trompas de falopio, ¿cuánto tiempo va a vivir? 24 horas. Al cabo de las 24 horas, si no hay fecundación, el ovocito secundario degenera. Quiere decir que la célula, ¿no es cierto?, va a sufrir una apoptosis celular, va a entrar en acción los lisosomas y va, ¿no es cierto?, todos los glóbulos blancos y todo el sistema o el mecanismo inmunológico a hacer desaparecer esta célula. ¿Qué tengo yo acá? En mi ovario tengo acá las células foliculares que se van a transformar en una estructura que se llama cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo funciona como una glándula. ¿Por qué? Porque acá hay células todavía foliculares. Se llaman células de la teca o de la granulosa, dependiendo de la posición en donde se encuentren, pero son células glandulares, es decir, ¿qué es lo que hacen? Producen hormonas. Esta célula, las células que están formando parte del cuerpo lúteo, lo que van a producir en la segunda mitad, ya vamos a ver del ciclo, van a ser dos hormonas importantes, el estrógeno y la progesterona. En más abundancia la progesterona, porque el estrógeno se produce en más abundancia en la primera parte del ciclo, que lo vamos a ver también. ¿Para qué se producen estas hormonas? Muy sencillo, para regenerar y mantener estable el endometrio. ¿Por qué? Porque su objetivo es alojar, ¿cierto?, a en el endometrio, alojar a este posible embrión, ¿cierto?, este posible cigoto o ovocito secundario que va a ser el óvulo fecundado, y yo lo tengo que alojar, ¿en dónde? En una estructura que está preparada para ello. ¿Y en dónde lo alojo? En el útero, ¿cierto? Pero el útero también necesita una estructura que sea glandular, que sea capaz de alimentar a este bebé, que sea capaz de hacer crecer vasos sanguíneos y estabilizarlo por los 9 meses que va a estar ahí. Por lo tanto, yo necesito una estructura glandular, que sea activa, que tenga, ¿no es cierto?, vasos sanguíneos, que tenga alimentación y todo lo que pueda sostener a ese bebé. Y eso requiere la acción de estas dos hormonas. Y por lo tanto, el cuerpo lúteo va a permanecer activo en toda la segunda mitad del ciclo ovárico. ¿Para qué? Para mantener bien activo, funcional, a esta parte del útero que sería el endometrio.
Si ustedes se fijan en este dibujito, acá, el cuerpo lúteo se va achicando cada vez más hasta que se transforma en esta estructura como chiquitita y vieja que se llama cuerpo albicans. Y una vez que esto se pone así chiquitito y viejo, comienza nuevamente un nuevo ciclo de crecimiento de estos folículos y luego sobreviene la menstruación. Acá abajo estamos viendo el momento en donde este ovocito secundario es ovulado, que es como si fuera un cráter que está liberando algo, y es así como se ve cuando un doctor o un ginecólogo hace una, ¿cómo se llaman cuando te pasan en la guatita? Ay, se me olvidó, ¿cómo se llama este? ¿Se acuerdan cómo se llama este análisis? Ecografía. Gracias. Cuando te hacen una ecografía, entonces, eso, una eco, se ve así como si aquí hubiese así, como si hubiese un montículo. Así se ve. Igual que esto, como si tuvieras como un granito hacia arriba, como un granito de agua, donde está reventando el ovocito secundario para ser liberado. Así se ve, ¿cierto? Esto es lo que veríamos acá, como eso, pero esto es la realidad. ¿Ya? Ok. Vamos a ir a la segunda diapositiva. En esta diapositiva yo se las quise colocar para que entendieran la posición o cómo está formada una célula folicular. Fíjense que acá adentro, aquí estoy con mi lápiz negrito, aquí adentro, no sé si lo ven bien, está el ovocito. Acá tenemos células que son de la granulosa. Dice acá la membrana basal, ¿no es cierto? Esta va a ser la zona pelúcida, y esto es lo que se va a llamar las células de la teca o las células foliculares o las células, por ejemplo, que son de la corona radiata, la corona radiante o radiata. Fíjense que acá esto es un líquido. A medida que el ovocito secundario va creciendo, esta cavidad se va llenando de líquido, de agua. Esto es lo que se llama la zona antral, ¿ya? Entonces acá tenemos el ovocito, fíjense aquí, estoy acá abajo, esto es el ovocito. Acá tenemos una zona que es de glucoproteínas, que sería la zona pelúcida, y luego vamos a tener estas células que son parte de las células de la granulosa que se llaman la corona radiata. Entonces, todo esto que vamos a tener aquí, esto, eso y eso, va a ser parte del cuerpo lúteo y va a quedar dentro del ovario. Y esto que está acá va a ser lo que va a ser expulsado hacia las trompas de falopio. Por lo tanto, todo este saco completo es un folículo. En este caso, este es un folículo terciario, ¿cierto? Un folículo maduro que va a estar listo para ser ovulado. Y acá, en la primera parte, ustedes están viendo un folículo primordial, es decir, un folículo que todavía no ha experimentado la secreción de hormonas, no ha crecido, no ha formado estas células. Aquí solamente estamos viendo, aquí están las células, si ustedes las ven, las células foliculares tienen solamente una capa, y aquí ya tienen muchas capas de células que están acompañando al folículo, y a medida que van creciendo, ¿qué es lo que va aumentando? A medida que estas capas de célula van creciendo, va aumentando la cantidad de estrógeno que se está produciendo. ¿Por qué? Porque estas son las células que efectivamente producen estrógeno. No es el ovocito secundario no produce absolutamente ninguna hormona. La que produce las hormonas son las células que lo acompañan, las células foliculares. En este caso, las células de la granulosa. Ellas son las que son capaces de transformar el colesterol y diferentes tipos de colesterol en estrógeno y progesterona, que son dos tipos de hormonas que son esteroidales, lo mismo que la testosterona en el hombre, y que los andrógenos que producen las glándulas suprarrenales. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Tenemos dudas? ¿No sabemos quiénes son las células que producen las hormonas femeninas? No sabemos quiénes son las hormonas femeninas, para qué sirven, quién se produce primero y quién se produce después, qué papel tiene el ovocito aquí, qué preguntas les gustaría hacer, cuáles son sus dudas.
Estoy esperando dudas. Si están en el chat, no las puedo leer, así que si alguien ve que en el chat hay preguntas, me puede decir cuáles son. Sí, profe, le escribieron. ¿Me puedes leer lo que me escribieron? Sí, al tiro. ¿Qué función cumple el ovocito? Bueno, el ovocito en la mujer es su célula gamética. Por lo tanto, el ovocito, la función que cumple es reproductiva. Si tú no pudieras como mujer producir ovocitos, tú no vas a tener hijos. Y tu esposo tampoco va a tener hijos porque se necesita tanto la célula gamética femenina como la célula gamética masculina para, podríamos decir, formar un individuo completo de tu misma especie. Por lo tanto, el gameto cumple la función reproductiva solamente. No cumple una función en este caso glandular u hormonal. Él no va a producir las hormonas, por lo tanto, tiene células auxiliares que lo ayudan a producir esas hormonas. Pero cuando yo, por ejemplo, fíjense, cuando usted en la edad de la menopausia ya no tiene folículos, no tiene células que lo acompañan a este ovocito, usted no puede producir hormonas, ni estrógeno ni progesterona, y por lo tanto, si no tiene hormonas, usted no va a poder, por ejemplo, repavimentar, podríamos decirlo así, su endometrio, no va a poder regenerarlo, y como no tiene esa estructura de su útero preparada para alojar un bebé, aunque le pusieran a lo mejor un embrión implantado, si usted no puede regenerar su endometrio, no podría, ¿cierto?, mantener completamente a un bebé durante los 9 meses que requiere su desarrollo embrionario. Yo he visto, no sé si ustedes también han visto en las noticias, mujeres muy de edad avanzada que les hacen como una fertilización in vitro, les colocan un óvulo fertilizado y esas mujeres quedan, entre comillas, embarazadas. ¿Por qué? Porque están alojando un embrión y han llegado a embarazos de término. Ahora, ¿cómo lo han logrado? Yo me imagino que se le hace un tratamiento hormonal para preparar su endometrio. Y están permanentemente tomando hormonas en forma artificial, porque ella no las tiene, para mantener su endometrio estable y en condiciones óptimas para alojar ese bebé. De lo contrario, no podrían. Porque nuestro útero, al no recibir la acción de la progesterona y el estrógeno, es un útero que pierde, podríamos decir, su funcionalidad. Es como cuando un órgano se atrofia, se vuelve más pequeño, empieza a surgir ciertas... es un órgano envejecido, tiene, por ejemplo, pequeños tumorcitos benignos, se achica de tamaño, no se regenera, por lo tanto no podríamos alojar un bebé. Esa es la función de nuestro ovocito secundario y la función de las células que lo acompañan, en este caso las células foliculares que ustedes están viendo acá en este dibujo, que tienen varios nombres. Tenemos células de la granulosa, otras células que se llaman de la teca, ¿cierto? De la teca interna, de la teca externa. Acá ustedes la están viendo, teca externa, teca interna, y cada una de estas células tiene diferentes papeles en la producción de la transformación de diferentes tipos de colesterol en hormonas femeninas, que nosotras las conocemos como estrógeno y progesterona. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? No, profe. Ya, vamos entonces a la siguiente. Acá tenemos la meiosis femenina, que es como la comparación que hacíamos con la masculina, pero tenemos unas ciertas diferencias, ¿se acuerdan? Tenemos al oogonio, que sería esta célula diploide que va a iniciar su meiosis, pero dentro de el ovario de este embrión, ¿cierto? Del ovario de este embrión femenino, ¿ya? Aquí todo este proceso es intrauterino, es decir, el oogonio crece, se transforma en ovocito primario, el ovocito primario entra en meiosis y inicia la meiosis y se detiene en la profase 1. En la profase 1 queda detenida hasta que esta niña cumple sus 10 u 11 años, entra en la etapa de la pubertad y comienza la reanudación nuevamente de la meiosis. Por lo tanto,
termina la primera división meiótica y yo voy a obtener dos células que son de diferente tamaño. Una es el ovocito secundario y otra es el primer cuerpo polar que es de diferente tamaño. ¿Ya? En este proceso que ustedes están viendo acá, donde se los voy a marcar con un círculo, aquí la mujer vuelve a iniciar, ¿cierto?, su segunda división meiótica, pasa a la profase 1, atraviesa la metafase 2 y el ovocito es expulsado desde el ovario hacia las trompas de falopio. Si no ocurre fecundación, yo no voy a completar el procedimiento. ¿Cuál es la completación del procedimiento? La completación del procedimiento es que se termine la segunda división meiótica, haya un óvulo y se expulse el segundo cuerpo polar. Entonces, nosotros, si termináramos la meiosis, supuestamente tendríamos 3 células de tamaño pequeño, que serían estas que están acá, los polocitos o cuerpos polares, que serían 3, ¿cierto? Primer cuerpo polar, segundo cuerpo polar, tercer cuerpo polar, y una célula de gran tamaño, que sería el óvulo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando entra la cabeza del espermio dentro del citoplasma de este ovocito secundario. Ahí, ¿cierto?, como que se activa químicamente y se termina la meiosis. Esto es tan rápido que ustedes lo creo que lo habrán visto en animaciones, es tan rápido que, ¿cierto?, entra el espermio, se desdobla el núcleo, se fusiona con el núcleo femenino que obviamente ya está terminando su proceso, se expulsa el segundo cuerpo polar y viene inmediatamente la primera división del cigoto que da lugar a 2 células iguales que se llaman blastómeros. Ahí se origina luego nuevamente la blástula y luego la gástrula, que ya está diferenciada en ectodermo, mesodermo y endodermo, y ahí comienza el procedimiento para formar un individuo nuevo de nuestra especie. Al contrario de la meiosis masculina llega a término, donde dentro del testículo. La meiosis femenina se termina, o sea, solamente cuando ha ocurrido fecundación en las trompas de falopio, en el tercio superior de las trompas de falopio, y esto tiene que ser inmediatamente hayan transcurrido las 24 horas que puede estar vivo el ovocito secundario. Yo ovulo en un ciclo de 28 días, el día 14, y si ese día no hay, ¿cierto?, una relación sexual que indique que hayan espermios en mi trompas de falopio, no va a haber término de la meiosis. Yo no voy a tener un óvulo, voy a tener ahí circulando, tratando de sobrevivir, un ovocito secundario. Acá tenemos otra diapositiva que nos está mostrando lo mismo, pero, ¿no es cierto?, referido a una meiosis para que ustedes vayan haciendo como la correlación de uno u otro proceso, que es lo mismo, pero acá estamos ya colocándoles sus nombres reales. Todo este proceso que yo estoy marcando aquí ocurre en la etapa intrauterina. Es decir, una guagua, un bebé de 3 meses, mujer, ¿tiene folículos primarios? Claro, tiene folículos primarios. ¿Y estos folículos primarios han iniciado su meiosis? Sí, han iniciado su meiosis. Y cuando este bebé nace, ¿tiene ya folículos primarios y tiene también ovocitos primarios? Sí, sí tiene. ¿Y por qué no, cierto? ¿Por qué no seguimos formando folículos primarios? Porque todos los folículos que nosotras tenemos y que son llamados a iniciar su meiosis degeneran muchos. Y solamente nos quedan unos poquitos que van a acompañarnos durante toda nuestra vida. Ahora, ¿por qué nos quedamos sin folículos a la edad madura de los 50 o 45 o 55? La edad en que llegue la menopausia va a depender de la genética familiar. Si yo, por ejemplo, he comenzado mi menstruación a los 10 años y mis primas o mi amiga más cercana comenzó recién su menstruación a los 11,
La lógica indica que yo que comencé a los 10 voy a tener una menopausia antes que mi amiga que comenzó a los 11. ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir la pregunta que a lo mejor muchas de ustedes, las chicas, se harán. ¿Por qué yo no puedo tener más hijos? ¿Por qué yo tengo menos folículos o tengo menos células gaméticas que el hombre? Porque nosotras, cuando reiniciamos nuestra pubertad, cada vez que vamos a llamar a los folículos a que vayan creciendo para saber quién es el folículo que va a ser el ganador y que se va a ovular, no llamamos a una célula, llamamos a muchas, pero solamente una va a responder a la FSH. Una sola va a crecer en gran tamaño y va a poder completar esa meiosis. Y las otras que también recibieron su globito y lo inflaron, ¿qué va a pasar con ellas? Se mueren. Por lo tanto, cada mes se nos están muriendo 20, 30 o 40 células que han sido como ovocitos primarios y que han sido llamadas a participar en este concurso para hacer un folículo de De Graaf, pero no todas pueden llegar, solamente una de las 30 células, de las 40 células que fueron llamadas por las hormonas hipofisiarias a participar en este concurso. ¿Cuál es el premio del concurso? Convertirse en un folículo maduro, pero solamente una puede hacerlo. ¿Qué pasa con las otras? A lo mejor no tienen receptores muy buenos para la FSH, no responden bien a las hormonas, por lo tanto, muchas son llamadas, pero pocas las elegidas. De hecho, es una la elegida. Y por eso que nosotros en nuestro proceso es como tenemos un saquito de células gaméticas, pero cada vez mensualmente vamos llamando a muchas de nuestros saquitos. Las vamos sacando, las llamamos con hormonas, en este caso la FSH, pero solamente una puede llegar a término y las otras se mueren, degeneran. Por lo tanto, cada vez que nos ocurre esto, estamos sacando de nuestro saquito y se nos están acabando. Y cuando lleguemos a la menopausia, vamos a querer meter la mano en nuestro saquito y no hay nada, se acabó. No es como el hombre. El hombre tiene como un saquito roto permanente. Él llama a las células cada 74 días según su necesidad, según las va ocupando, y las células se van produciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora hablan mucho de la menopausia masculina, pero esa menopausia masculina no es gamética. Podría ser, por ejemplo, de falta de líbido, es decir, falta de deseo sexual, o de falta de potencia sexual, etcétera, pero sus células gaméticas están. En cambio, mientras más avanza nuestra edad y más postergamos el tener hijos, nuestros folículos, ¿qué tienen? Si yo tengo 40 años, mi folículo tiene 40 años. Si yo tengo 16, mis folículos tienen 16. Si tengo 18, mis folículos tienen 18. Si tengo 30, mis folículos tienen 30. ¿Y eso qué significa? Muy importante, algo significa. Significa que todo mi material genético, también, que está dentro de esa célula, también tiene 30 años. ¿Será lo mismo un material genético de 18 años, de 25 años, de 30 años, que uno de 40? No, ¿cierto? Ese material genético se va desgastando, va siendo blanco de radiaciones ultravioleta, va siendo blanco a través de nuestra vida de alimentos que son mutagénicos, va siendo blanco de virus que lo pueden alterar con su genoma, va siendo blanco todo nuestro material genético de múltiples factores externos que podrían incidir en que ese material genético no sea el óptimo para generar un nuevo bebé o una nueva vida. Por lo tanto, nosotros no podemos postergar eternamente nuestra maternidad, ni tampoco vamos a tener hijos cuando no estemos preparados, obvio. Por eso hay muchas alternativas ahora, como por ejemplo el conservar criogénicamente nuestros óvulos, en el caso de que tuviéramos alguna enfermedad que no nos permitiera más adelante ser madres. Eso también lo pueden hacer los hombres, obviamente. Y
entender que nuestra célula gamética tiene nuestra edad, que no se va a formar, que nosotras nacemos con una determinada cantidad de ovocitos primarios que ya han iniciado su meiosis en la etapa embrionaria y que van a ser llamados a completarla. Pero muchos son los llamados, vuelvo a repetir, pero solamente uno el elegido. Y los que fueron llamados, los perdemos. ¿Ya, chicas? Vamos a ver con el otro. Ahora vamos a hablar de qué papel tienen. Me quedan 10 minutos. Yo creo que termino igual. No sé si me va a quedar tiempo, pero yo tampoco sé la disponibilidad que ustedes tienen como para que yo les termine las clases. No sé si se aburren, si están, si encuentran que está bien que les repase, así que todo va a depender de sus, ¿cómo les dijera? De cuáles son sus preferencias, porque estamos en un momento en que yo tengo que ayudarlos a que les vaya bien en la PTU, a repasar los contenidos que no tienen claros. Entonces, si ustedes les interesa, yo puedo seguir la otra clase. Me quedan 10 minutos, sé que en estos 10 minutos voy a intentar hablarles sobre las hormonas femeninas. ¿Estamos claros? ¿Ya? Sí, profe. Bueno, ya. Nosotros tenemos el mismo eje que en los hombres, que sería el eje hipotálamo, que está aquí, parte del sistema nervioso, hipófisis, que está aquí, y gónada, en este caso, ¿cierto? Y son las mismas acciones. Acá ustedes tienen con flechas azules la retroalimentación positiva y amarillas, y con flechas rojas la retroalimentación negativa. ¿Ya? Si no van entendiendo, me van preguntando, pero los que tienen micrófono, porque no puedo ver a los demás. Ya los demás le pueden pedir a un compañero que los represente. La GnRH es una hormona que va a liberar, va a abrir la llave de la adenohipófisis en la pubertad. Obviamente que esto viene gatillado no por estas dos, sino que por las hormonas androgénicas, ya sabemos. Esas son las primeras que funcionan cuando yo voy a entrar a la pubertad. Y yo no entro a la pubertad de un día para otro. Si voy, estoy durmiendo, ya amanecí puber. No. En la mujer son 2 años antes, cuando aparecen los esbozos de las mamas, cuando están creciendo y ya el cerebro va cambiando, ¿no es cierto? Las mujeres nos empiezan a gustar los niños, bien a temprana edad, mientras ellos siguen con los autitos, siguen jugando a la pelota, y nosotros yo decía, que está encachado ese niño, ¿cierto? En la sala de clase me empiezo a enamorar. En cambio, el hombre todavía siguen jugando y dicen, ¡ay, cabra fea, ¿por qué me miráis tanto si yo no tengo nada que ver contigo, ¿cierto? O sea, no saben, porque nosotras ya empezamos 2 años antes. Por lo tanto, ya estamos bajo la influencia, estamos como pretendiendo abrir la llave de este eje hipotálamo hipófisis gónada. No es de un día para otro, eso quiero que lo tengan claro. Entonces, la hormona liberadora de gonadotropina le da el permiso a la adenohipófisis a que suelte en gran cantidad ahora a la sangre, a la FSH y la LH, ¿ya? La primera que va como a tomar el mando aquí es la hormona folículo estimulante, y va a provocar que estas células foliculares, que en este momento tenemos una sola capa, ¿se acuerdan? Una sola capa, muy chiquitita, comiencen a proliferar, es decir, aumentar su nivel de tamaño. El ovocito, obviamente, va a recibir la orden de que reanude la meiosis. Y ya sabemos lo que pasa, metafase, anafase 1, todo lo que ya sabemos. Pero mientras las células foliculares que tienen receptores para la FSH comienzan a multiplicarse, y en su multiplicación comienzan la producción de la hormona femenina más importante y que va a ayudarnos en todo este proceso, que es los estrógenos. ¿Cuál es la acción del estrógeno? Es en forma sinérgica, obviamente va a darle como el puntapié inicial a la reanudación de la meiosis. Reanudación, ¿por qué? Porque ya inició en la etapa intrauterina. Y va, ¿no es cierto?, a, podríamos decir, repoblar este endometrio. Vamos a empezar como el repoblamiento del endometrio. Y mientras el endometrio se está repoblando, ¿ya? Vamos a iniciar como al revés, ¿ya? Para que no se pierdan tampoco. Vamos a repoblar este endometrio, lo vamos a hacer crecer, y mientras tanto,
dentro de nuestra adenohipófisis también, ¿cierto? Está como bien tímida, bien tímida. Vamos a empezar a ver el efecto, pero hacia cuando van avanzando los días, hacia el día 13, día 12, día 14, vamos a ver que en la gráfica del aumento de estas hormonas, las hormonas hipofisiarias van FSH, LH pegadita a la base, y luego casi a más o menos el día 13, día 14, en la noche, 2 horas antes, vamos a ver que hay un pic de la hormona LH. La hormona LH, junto con el estrógeno y en presencia de la FSH, va a provocar, obviamente, que todo este crecimiento que hubo del ovocito, ¿cierto?, vaya a completar su nivel máximo y tengamos ahora un ovocito lleno de este líquido antral bien grande, con hartas células de la granulosa, con harta producción de estrógeno, y va a reventar, va a salir del ovario. Por lo tanto, ¿quién es la responsable básicamente de la ovulación? La LH, pero también con unos pics de estrógeno. Si no hay estrógeno y hay LH, difícilmente se va a producir la ovulación. ¿Qué pasa después de la ovulación? La LH va a mantener vivo, podríamos decir así entre comillas, a esa estructura que quedó dentro del ovario, que es esta estructura amarilla que está acá, que, ¿cierto? Son todas estas células, todas estas células foliculares que se llaman el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una glándula, tiene células glandulares. ¿Y quiénes son estas células de la granulosa que se quedan vacías sin el folículo, sin el ovocito secundario? Y pueden ellas ahora producir otras hormonas como la progesterona, que su papel es primordial en el repoblamiento del endometrio. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo el aseo, estoy preparando las cosas, estoy conectando los vasos sanguíneos, estoy haciendo crecer todo, estoy llevando glándulas para alimentar al posible embrión que en la segunda mitad del ciclo ovárico va a ser alojado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un problema en la adenohipófisis y no puedo generar LH? ¿Yo puedo ser fértil? No. Infertilidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo producir la ovulación. Tampoco puedo regenerar el endometrio. Y entonces es todo concomitante. Si yo no tengo endometrio, no puedo alojar un embrión. Puedo tener mis ovarios perfectos, puedo ovular, puedo liberar este ovario, pero cuando llegue el momento de la implantación, el embrión no puede implantarse y se cae. Ahora, una vez que llegamos al término de este ciclo ovárico, que lo vamos a ver, y aquí ustedes tienen varias hormonas, ¿cierto? Se va a producir, ¿qué cosa? El descenso de las hormonas ováricas, estrógeno y progesterona. ¿Y eso qué va a provocar? La caída o la degeneración, que es un término que se da cuando ya un tejido ya no puede mantenerse vivo, ni estable, ni viable, y sufre yo algo que lo veo visual, la menstruación. ¿Qué estoy eliminando? El tejido del endometrio con sus vasos sanguíneos. Y por eso tengo una hemorragia, podríamos decirlo así, que es una hemorragia controlada. Yo no me voy a morir con esa hemorragia. ¿Cuándo una hemorragia es descontrolada? Cuando una persona, esa niña, esa joven, tiene problemas de coagulación. Y eso obviamente son patogenias. No es normal. ¿Ya? Ahí está el ciclo ovárico, no lo voy a alcanzar a ver. Y mi pregunta es, voy a volver a la plataforma. Ustedes me dicen si estoy en la plataforma porque tengo tantas cosas aquí que no sé ni dónde estoy. Ya voy a dejar de compartir. Voy a volverme aquí, creo que, no, acá. Ya, detener la presentación y voy a detener la grabación. Ya. Pregunta entonces. Continuamos la próxima clase viendo ahora el ciclo, el ciclo ovárico, o nos abocamos a ejercicios. ¿Qué me dice el público? Hoy no he pasado la lista, así que no se vayan ni se les ocurra. ¿Ya? ¿Qué me dice el público? O pónganlo en el chat para que tenga la opinión de todos y no solamente de algunos.
Ya voy a mirar el chat al tiro apenas pase la lista. Ahí está el Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Venía usted? Bien, niño. ¿Usted qué piensa? Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Ya, se aburrieron las chiquillas. Ya, ok. Ejercicios entonces la próxima clase. ¿Qué me dicen los demás? ¿Por qué no aparece acá esto? A ver. No se vayan, alguien se fue y yo no he alcanzado, tengo un problema con la lista, no se vayan. ¿Quién era el 99 que se fue? ¿Alguien lo pudo ver? Ya, todos quieren ejercicios, nadie quiere materia. Ya, ok. Ejercicios, entonces vamos a ver ejercicios. Alguien se fue y no sé quién se fue, así que quedó fuera nomás porque yo no pasé la lista. No se alcanzó a ver la lista. No sé quién es el que se fue, o se le salió la internet. La América, ya, ok. Ya, voy a colocar a la América entonces a mano. No, profe, me refiero a que quizás se le descontó por la presentación. Ah, sí, po. Ya, ahora tengo la entonces, pero no sé quién quedó fuera, pues eso me preocupa porque no voy a saber quién es y después va a quedar como ausente. Y no sé quién es la que quedó aquí afuera, po. Bueno, después ustedes le dicen a la persona que quedó afuera o si alguien ve quién es para que me avise. Porque eran 99, acabo de ver 99 y alguien se fue y no sé quién fue. Ya entonces, todo el mundo quiere ejercicio, entonces No, la pues, próxima profe, la me decía que cuando usted presenta se agrega como una persona más. Y cuando deja de presentar, se quita. No es que alguien sea igual. Ah, ya. Ya, ok. Entonces, viendo lo que dice el chat, vamos a hacer ejercicio la próxima semana. Entonces vamos a empezar con PTU, ¿ya? De todo tipo, no solamente de acá, sino que de todas las materias. Vamos a hacer como pruebas, 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 y cuando ustedes no logren hacerlas, me van diciendo o las vamos viendo. ¿Ya? Ya, chiquillos, ahora sí que se pueden retirar. Muchas gracias por venir. Cuídense. Chao, profe. Igual, Chao, cuídese. chao. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, niños. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Cuídese. Y ustedes igual. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. Chao a todos los que están hablando por el chat también. Chao, cuídense. Chao, chao. Chao, se va.